llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Estoy contento, gozoso de estar nuevamente con ustedes y en la palabra del Señor para edificarnos en esta noche, en ella. Amén. Gracias. Buenas noches, hermanos. Les saludo. Gracias por compartir, gracias por poner un like, y vamos a edificarnos en esta noche. Este es el día que hizo el Señor para nosotros, y lo importante en nuestra vida es trabajar nuestra fe, amén, para que vayamos creciendo en el Señor. Gloria al Señor. Vamos a ver la escritura. Está en el libro de Mateo, capítulo 21, 19. Está la palabra de esta noche. Dice de esta manera: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Amén. Bueno, como les decía anteriormente, que nuestra fe debe ser puesta a trabajar. Y si nosotros buscamos, ¿cierto?, en el diccionario, ¿qué es el trabajo? Es las actividades que nosotros que vamos realizando con el objetivo de alcanzar una meta. Y también para solucionar problemas, para atender las necesidades también, nuestras propias necesidades. Yo creo que ese es el punto, de que cada persona cuando trabaja es porque tiene necesidades y lo tiene que hacer. Así como en el trabajo secular cada uno de nosotros trabajamos, ¿cierto? También en el aspecto espiritual tenemos que hacerlo. Esa fe que nosotros hemos alcanzado, tenemos que hacerla trabajar. Y en el propósito que Dios nos da, que el Señor nos da a nuestra vida. Porque
Él nos ha dado, ¿cierto?, esta capacidad, este don, para que nosotros podamos evangelizar, ¿cierto?, predicar la palabra del Señor, porque Él es el Mesías, Él es el Rey eterno, es aquel que nos ha dado la salvación. Entonces nosotros vemos aquí en la Escritura que vimos este pasaje bíblico donde dice que Jesucristo ve una higuera y solamente en esa higuera halló hojas y dice, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y dice, y luego se secó la higuera. Entonces aquí nosotros, la Escritura, aquí nosotros vemos que representa el estado hipócrita en general, la hipocresía. La hipocresía nos habla que es el acto de comportarse de forma contraria a los valores sostenidos por el individuo, o de actuar en consonancia a principios que al mismo tiempo se critican. Y según la RAE, dice que el fingimiento son sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. Entonces nosotros vemos que esa hipocresía, ese fingimiento, estaba representando el estado de la hipocresía en general del pueblo de Israel. La higuera no tenía fruto. Y pronto iba también a perder sus hojas. Entonces, nosotros vemos que esto representa el estado de la nación y el pueblo judío. Ellos rechazaron a Jesucristo, rechazaron al Señor por su ceguera, por su dureza de su corazón. Se acrecentaron en ellos esa dureza de su corazón. Se empezó a crecer, ¿cierto?, en sus vidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si la higuera representa que no había fruto, ¿cierto? Nuestro Señor Jesús no encontró fruto en ella, en el pueblo de Israel. Y el Señor fue justo en eso. Había una religión sin sustancia. Sin sustancia. Por eso que cuando Jesucristo cuando Él purifica el templo, dijo, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Era necesario, hermano, que Jesucristo purificara el templo, porque había mercaderes, cambistas. Ellos tenían sus puestos en el atrio de los gentiles en el templo y los llenaban de mercadería en lugar de dejarlo para los gentiles que iban a adorar a Dios. Entonces, Yahshua Hamashia los echó. No porque estuvieran allí cambiando, vendiendo animales, que era permitido también por la Torá, sino porque eran una caverna de ladrones, farsantes, que vendían animales defectuosos para la adoración del templo. Porque los animales para la adoración del templo tenían que ser animales sanos. Cuando hacían sacrificios, ¿cierto?, al templo, a Dios, era un animal de sacrificio santo, sin defecto. Por lo tanto, estos mercaderes vemos que también vendían estos animales también por precios elevados, abusaban de los que iban a adorar a Dios. Y cuando nosotros buscamos la palabra abuso, se refiere a quien utiliza un derecho en forma excesiva, extralimitada, impropia o injusta,
causando perjuicio a terceros. Por lo tanto, el perjuicio que estaban causando a aquellas personas que iban a adorar a Dios, porque el templo era para adorar al Señor, era la casa de oración. Entonces, Jesucristo, el comercio de esta gente que estaba ahí, en la casa de Dios, lo irritaba al Señor. Irritaba también a aquellos que tenían ganas de buscar la presencia de Dios. Es naturalmente que esto airó a Jesús. Entonces vemos que cualquier práctica que interfiera con la adoración a Dios debe prohibirse. Debe prohibirse. No se ofrecía tampoco una adoración sincera a Dios. Entonces, así como la higuera tenía un buen aspecto de lejos, pero al examinarla de cerca no tenía fruto. El templo impresionaba a primera vista, pero sus sacrificios, sus otras actividades eran vacíos, porque no había una adoración sincera a Dios. Puede haber un templo muy hermoso, pero si las actividades son vacías, y si las actividades no hay una adoración a Dios, es naturalmente que Dios se aira con estas cosas sobre la religión falsa. Porque nosotros vemos que a través de la Biblia que dice que la religión es pura y santa. Jeremías habla de la inutilidad de la religión falsa. En el libro de Jeremías capítulo 7 nos habla de un paralelo, ¿cierto?, entre el pueblo de Judá que veía su templo y como muchas personas en la actualidad ven sus iglesias. Dice el libro de Jeremías 7, 9, 11, dice: hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocéis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? Y aquí también yo veo, dice Yahweh. Dios, el Señor, ve estas cosas, porque nosotros adoramos a un Dios vivo. Muchas personas vemos que ven sus iglesias de esta manera, que son vacías, Ellos andan en busca de la adoración, pero hay algo que no deja, ¿cierto?, adorar a Dios. No dejan la adoración a Dios, O sea, en otras palabras, no hacían al templo parte de su vida diaria. Yo creo que por ahí es cuando Dios dice que Dios no habita en templo hecho en mano de hombre, sino que Él ya, cuando viene la presencia de Dios, viene a nuestro corazón, en nuestra vida. Por lo tanto, ya cuando está en nuestra vida, en nuestro corazón, ahí hay una adoración. Por eso tenemos que hacer una diferencia entre la congregación y el templo de Dios. El templo de Dios está en nuestra vida. Entonces, quizás por eso Dios viene al corazón del hombre. No en un templo hecho edificado, ¿cierto?, sino que viene al corazón. Asistimos muchas veces
a congregaciones muy hermosas, muy bien preparadas para la adoración, pero no llevamos la presencia de Dios con nosotros a lo largo de la semana. Por eso es que es importante, hermano, tener una relación con Jesucristo, tener una comunión con Jesucristo, no llegar el día de que tiene que ir a la congregación solamente creyendo que en ese edificio está el Señor. No, el Señor está con nosotros todos los días. Tenemos que hacer un devocional diario, una búsqueda constante del Señor, de su presencia, de su palabra, estar en la oración. Por lo tanto, si nosotros vamos a la congregación, llevamos la presencia de Dios con nosotros a lo largo de la semana, pero hay muchos que están vacíos, como la higuera, que no tienen fruto, no hay frutos. Entonces muchas veces la imagen del templo se volvió más importante que la esencia de la fe, de la confianza en Jesucristo. Hay muchos que tienen más la confianza en el templo físico, que es la fe que ellos puedan tener. Hermano, estamos en el tiempo de la apostasía. Si hubiera persecuciones, si las congregaciones cerraran, si nosotros tenemos la confianza en el Señor, si nosotros tenemos esa confianza, el Señor siempre va a estar con nosotros, aunque las congregaciones estén cerradas. Tenemos la fe, tenemos la confianza. Si tenemos la confianza, nos juntamos con los hermanos y empezamos a hablar del Señor en cualquier momento. No es necesario muchas veces la congregación, aunque la Biblia dice no tengáis por costumbre no congregarte. Es importante congregarse. Yo no estoy diciendo eso, que no asistamos a la congregación, sino que lo que Dios está diciendo a través de la palabra, que lo más importante es la esencia de la fe, la confianza en nuestro Señor, no en el templo físico. La imagen de asistir a una congregación o pertenecer a un grupo muchas veces se puede volver más importante que la esencia de una vida cambiada por Dios. ¿Por qué? Porque la vida tiene que ser cambiada en nuestro corazón. El cambio tiene que existir en el corazón. No es por asistir a una congregación o pertenecer a un grupo. Eso no se vuelve más importante, si lo más importante es su vida cambiada. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que el pueblo utilizó el templo como un santuario. Muchos emplean la afiliación religiosa como un escondite, pensando que los va a proteger del mal y de los problemas. La congregación no te va a proteger de los problemas, del mal. Lo que te va a proteger del problema es la presencia de Dios en tu corazón, que tú eres el templo. Por eso Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, habita en nuestro corazón. Si tú vas a la congregación, tú llevas la presencia de Dios. Entonces la congregación, gloria a Dios, no es lo más importante. Lo más importante es la esencia, la fe que yo pueda tener en el Señor. Si tú ves a los labradores malvados en la parábola que dice Jesucristo, Él dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca fruto. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios da a la gente, da a aquellos que están produciendo fruto, y los frutos del Espíritu, lo que habla en Gálatas capítulo 5. Si usted solamente aparenta tener fe sin acompañarla por las obras, por eso tenemos que empezar a trabajar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Entonces, si usted está aparentando tener fe sin acompañarla del trabajo de la fe que Dios le ha dado, porque es un don de Dios, se está pareciendo a la higuera que se secó y murió y no dio fruto. Entonces la fe y la confianza genuina incluye dar frutos para el reino de Dios. Por eso cuando Jesús purifica el templo, ¿cierto? Cuando habla en este pasaje
él dice que cuando vio esa higuera, le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Entonces esta higuera era un símbolo de Israel. Israel no estaba dando buenos frutos. Por eso Yahshua no quiso que se comieran jamás. No estaba dando fruto. Y esto no es una maldición sobre Israel, sino que los frutos de Israel en ese tiempo eran de los fariseos. ¿Usted sabe quién eran los fariseos? Esos se ponían como religiosos en la esquina, a orar en la esquina, como siendo bien vistos por todos de que ellos eran religiosos. Pero no, estaban vacíos, no habían fruto. Cuando Israel produzca fruto del Mesías, entonces se iban a comer los frutos de ellos, porque cuando viene Jesucristo, ahí tiene que ver Israel, porque Israel todos no se han convertido al Señor, todos están en la muralla de los lamentos. Hay pocos que pertenecen al Mesías, que creen en el Señor, pero cuando ellos se conviertan al Señor, entonces van a empezar a dar fruto. La nación de Israel era como esta higuera. Eran espiritualmente estéril. Y esto era un ejemplo para los hombres de esa generación. Es una figura a la cual vino en busca de frutos sin hallar ninguno. Cuando Cristo venga, viene a buscar a gente que lleve frutos. Entonces, Cristo fue al templo y empezó a reformar los abusos de sus atrios, para señalar que cuando el reino de Dios viniera, iba a eliminar la impiedad de Jacob. Dice que la Biblia dice, y volcó las mesas de los cambistas. Jesús se enojó, pero no pecó. Hay muchas personas que dicen que los cristianos no debieran enojarse. Pero nosotros, amados, no somos robots, tenemos sentimientos. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, lo que está diciendo, que si la persona tiene una reacción de esa manera, tiene que ponerse la buena para no acostarse enojado. Entonces Jesús se enojó. Por eso dice que volcó las mesas de los cambistas. Entonces hay un lugar para una justa indignación. Se enojó realmente porque Jesucristo dijo, mi casa será llamada casa de oración. Llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros muchas veces como hijos de Dios, ¿cierto? O como servidores o como ministros de Dios, deberíamos oponernos al pecado y a la injusticia, tomando una posición activa en su contra. Por eso tenemos que poner nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Tenemos que poner nuestra confianza en el Señor y ponerla a trabajar. Es lamentable. Muchas veces, a menudo, hay creyentes que son muy pasivos respecto a asuntos que son importantes. O nos enojamos en lugar de superar cualquier insulto personal o una ofensa insignificante. Pero asegurémonos que nuestra indignación esté bien dirigida. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando se enojaba, el enojo de él era para una edificación, para una ayuda para la obra de Dios. Por eso el libro de Isaías, que de ahí él tomó también esta palabra, mi casa será llamada casa de oración. Isaías 56 habla, dice, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. La casa de oración. Entonces esa casa de oración, de adoración, cuando llegó ahí y botó todas las mesas a los cambistas, ya era una extorsión. Porque había mercaderes de la fe. Mercaderes que estaban vendiendo los atrios ahí, haciendo cosas
indebida, ¿cierto? Por eso el enojo de Dios. Entonces, la reacción del justo Dios contra todo pecado de maldad, Dios se enoja también. Si nosotros vemos en el libro de Romanos capítulo 1, 18, del versículo 18 al 20, habla de la ira de Dios contra la humanidad. Porque dice el libro de Romanos capítulo 1, versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando se está deteniendo la verdad del Señor, hay injusticia. Hay injusticia. Entonces, en estos versículos que nosotros vemos, aquí Pablo responde a una objeción común. Entonces, la pregunta que muchos hacen, dicen, no, pero si Dios es amor, ¿cómo va a ser un Dios de ira? ¿Cómo se está irando contra la humanidad? ¿Cómo un Dios amoroso puede enviar a alguien al infierno? Sobre todo a quien nunca oyó acerca de Cristo. Entonces lo que Pablo está diciendo, dice que Dios se nos ha revelado ampliamente en su creación. Y la gente sigue aún rechazando, sigue rechazando este conocimiento básico de Dios. Usted cuando ve las cordilleras, cuando ve toda esta, no sé, usted cuando se va al sur, yo cuando me voy al sur, las estrellas se ven muy cerca. Entonces uno ve la creación de Dios, ve la creación, es algo básico. Los animales, todo lo que ha hecho Dios. Los seres humanos son todos creación de Dios. Entonces nosotros vemos lo que dice el libro romano. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, O sea, nadie tiene excusa para no creer en Dios, para no creer en el Señor. Por eso que es importante la Biblia cuando nosotros nos dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, todos pecaron. Entonces, por la gracia de Jesucristo viene la salvación al hombre. Viene la salvación. Porque está el pecado y también está la justicia de Dios. Cuando Jesucristo dijo ya consumado es que la justicia de Dios está en este mundo, pero también hay un mundo caído. Todavía no hay un mundo, cuando estemos glorificados, ¿cierto? Nuestro cuerpo glorificado, ya estaremos con Él, ya ahí ya no existirá la maldad, pero hoy día existe la maldad. Existe la maldad. Por eso Pablo cuando le decía a los efesios, nadie nos engañe con palabras vanas. Ahora, ¿qué significa las palabras vanas en la Biblia, en las Escrituras? Es falto de realidad, falto de sustancia o entidad. Estas palabras vanas no son provechosas muchas veces. Las palabras vanas contaminan, envenenan. Por eso es importante que nadie nos engañe con palabras vanas. Por eso que es importante tener la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Porque si hay palabras vanas, dice, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
¿Hay una diferencia ahí? Sí, hay una diferencia. Hay hijos de desobediencia, los hijos que no quieren creer en Jesucristo. Entonces, por eso también en Apocalipsis 14, versículo 10, dice la ira de Dios. Habla de la ira de Dios. ¿Por qué la ira de Dios? ¿Contra qué viene la ira de Dios? A un mundo que está caído, a un mundo que valora el dinero, a un mundo que valora el poder, a un mundo que valora el placer, más que la dirección de Dios. Por eso viene la copa de la ira de Dios, la copa de la ira de Dios. Por lo que el mundo valora, muchas personas niegan a Dios y violan los principios cristianos. Violan los principios cristianos. Leyes que se hacen en contra de la voluntad de Dios. Por eso viene la copa de la ira de Dios. Isaías 51, 17 dice: despierta, despierta, levántate, Jerusalén, que bebiste de la mano de Yahweh el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Jerusalén era la ciudad santa de Dios, la ciudad donde estaba el templo. Pero el pueblo de Judá experimentó la desolación en vez de la prosperidad, la destrucción en vez de la libertad. Entonces el pueblo sufrió debido a sus pecados. Pero Dios no es un Dios malo que quiera castigar, porque también la Biblia a mí me enseña que Dios prometió restaurar a Jerusalén como una nación santa, donde no entrarán los pecadores. Por eso el libro de Isaías 52, 10 dice: Yahweh desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. ¿Qué significa esto lo que dice Isaías? Significa que Dios reveló su santo poder y justicia. Lo reveló. A través de Jesucristo ha revelado su poder y su justicia. Y Dios reina. Él tiene el control. Jesucristo subió a los cielos, ¿cierto? Y se sentó a la diestra de Dios Padre. Ahí está en su trono de gloria y Él tiene el control de todas las cosas. Por lo tanto, Dios prometió restaurar a Jerusalén. Dice: Yahweh desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Entonces, gracias. Tendríamos que decir nosotros: gracias, Señor. Gracias a Dios que nadie es separado de Él por su incredulidad, por sus pecados voluntarios. Si nosotros vamos a Él, si nosotros nos arrepentimos, seremos aceptados por el sacrificio de nuestro gran sumo sacerdote que entró, ¿cierto?, al lugar santísimo, en el cual también a nosotros nos da una entrada directa, ¿cierto?, a ese lugar santísimo a través de perdonar nuestros pecados. Podemos orar y entrar en sus atrios santos, como un sacerdote, como real sacerdocio, un pueblo santo. Por eso cuando Jesús dice: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudarais, no dudar, si nosotros tenemos fe, si tenemos confianza y no dudamos, muchas veces podemos mover montañas. Mover montañas. Por eso en Mateo 21, 21, este mismo versículo dice: y no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijera: quítate y échate en el mar, será hecho. O sea, nosotros, a través de la oración, podemos entrar al lugar santísimo, orar por nuestros problemas, por nuestras necesidades. Entonces, pero también tenemos que entender, amado, que la oración no es un acto de magia para mover montañas a nuestro antojo. Más bien lo que está señalando Jesucristo, la falta de fe de los discípulos
y también de nosotros, la falta de fe. Entonces, ¿qué clase de montaña está enfrentando usted? ¿Se lo ha mencionado a Dios? ¿Ha tenido la confianza? ¿Cuán firme es su confianza en el Señor? ¿Cuán firme es su fe? Hermano, cuando vinieron a Jesucristo para echarlo fuera a un endemoniado, ¿cierto? Los discípulos no lo pudieron hacer. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, por vuestra poca fe, la falta de fe, la falta de confianza. O sea, si ellos le había dado una misión de ir predicar, ¿cierto? Ir enseñándolo en todas las cosas, cuando mandó a los 70 a predicar, a echar fuera demonios. Y decían que venía el Satanás caído del cielo, venían alegres. Pero después cuando le traen a un muchacho que estaba endemoniado, no lo pueden hacer. O sea, Dios le había dado el poder solamente por un momento. No. Fue la falta de fe. Por eso es que tenemos que tener confianza. Fe significa confianza. Fe significa certeza, convicción. Si usted está enfrentando un problema, deje de mirar la montaña. Busque a Cristo con fe. No mire la montaña. Eso se llama fe. Una fe, certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Llamamos las cosas que no son como que si fuesen. Si tenemos un dolor, es como una locura esto. Deje de mirar el problema, busque a Cristo con fe. Solo así su obra para Él será útil y vibrante. ¿Por qué? Porque Jesús se ocupa de la fe. Él se ocupa de la fe. Por eso Jesús le dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza. ¿Usted sabe lo que es un grano de mostaza? Es tan pequeño como un grano de arroz. Usted lo puede poner en el dedo índice, una semilla de mostaza. Es tan pequeña, pero esa pequeña semilla se convierte en un árbol frondoso. Entonces, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, entonces este grano de mostaza es pequeño, es vivo y crece. Si usted lo planta, esta semillita muy pequeña, es una cantidad de fe genuina de Dios, y eso empezará a echar raíces, empezará a crecer. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que tener la confianza en el Señor. Esa pequeña fe, apenas visible que no se ve, empezará a esparcirse. Primero bajo la tierra y luego de una manera visible. Entonces cada cambio será gradual, imperceptible. ¿Se ha dado cuenta que cuando usted ve, cuando viene el otoño, ¿cierto? Se caen las hojas, pero cuando ya empieza a llegar la primavera, usted ve cómo van saliendo las hojitas y al otro día se levanta ya como que ya salieron rápido. Entonces son imperceptibles muchas veces. No nos damos ni cuenta cómo van creciendo porque tienen vida. La fe empieza a crecer a medida que tenemos una relación con el Señor. No necesitamos más fe. O sea, Dios nos entrega. La fe es un don de Dios que nos entrega a nosotros. No necesitamos más fe. Con ser una pequeña fe es suficiente, porque está viva y eso va a empezar a dar crecimiento. Por eso cuando Santiago, en Santiago capítulo 5, dice, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El poder de la oración da ánimos a los cristianos para orar eficazmente.
Entonces, donde puede parecer que no es un gran milagro de Dios al contestar nuestras oraciones, aún hay mucha gracia. Está la gracia de Dios. Está la presencia de Dios. Entonces Cristo, nuestro Señor, ¿cierto?, ha hecho posible que nosotros podamos directamente a Dios en busca del perdón. Por eso que Pedro dice que es la piedra viva. Habla de la piedra viva y el linaje escogido. 1 Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Es un sacerdocio para todos aquellos que creen en Jesucristo. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, la gente no se acercaba a Dios directamente, se acercaba por medio de los sacerdotes. Un sacerdote actuaba como intermediario entre Dios y el pecador, pero con la victoria de Cristo en la cruz, eso cambió. Ahora podemos ir directamente a la presencia de Dios sin temor. Por eso Pedro dice que somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos ha llamado. Él nos ha llamado de cuando nosotros estábamos en oscuridad, cuando estábamos en pecado, nos llama a esta luz admirable, porque Él es superior al Antiguo Testamento. Ya no se hacen más sacrificios de animales, sino que el sacrificio perfecto, una vez para siempre. Hebreos 4:16 dice, y acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos al trono de justicia, con reverencia santa, con temor, ¿cierto? El temor es el que estuvimos hablando el otro día, que es la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia de que nos apartamos del mal. Pero no como arrastrados, sino como invitados al trono de misericordia, donde reina la gracia. Entonces tenemos ese de nuevo por la sangre de Jesucristo para entrar al lugar santísimo. Él es nuestro abogado y ha adquirido todo lo que nuestras almas puedan desear o querer. La oración es la forma en que nos acercamos a Dios confiadamente. Muchos hermanos que aceptan a Cristo, ellos piensan, dicen, yo no tengo ministerio. Sí, tienen ministerio. Todos tenemos ministerio. El ministerio de la reconciliación. Porque dice la Biblia, Pablo a los Corintios, 2 Corintios del 5, 18 y 19, me voy a acercar solamente a un punto, que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Dios estaba reconciliando al mundo. Y todo esto proviene de Dios. Entonces dice, ¿quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación? Y termina estos versículos del 19, dice, y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Dios nos atrae a sí mismo como un imán, ¿cierto? Nos atrae, nos reconcilia, borra nuestros pecados, nos hace justos. Ya no somos enemigos, no somos extraños, no somos extranjeros para Dios. Cuando nosotros empezamos a confiar en el Señor, cuando tenemos esa confianza en el Señor, nos reconciliamos con Él. Tenemos el privilegio de animar a otros para que hagan lo mismo y de esa manera
somos aquellos que tienen el ministerio de la reconciliación. Somos embajadores en nombre de Cristo. Un embajador, hermano, un embajador es un representante oficial de un país a otro, ¿cierto? Ese es un embajador. Pero nosotros somos embajadores de Cristo, embajadores del Señor, enviados con un mensaje de reconciliación al mundo. Entonces tenemos una responsabilidad importante. Tenemos, y usted también tiene ese privilegio, esa responsabilidad muy importante. No debemos cumplir esta responsabilidad en una forma liviana. Dejar que otros lo tengan que hacer. Si nosotros todos podemos hacerlo. ¿Cuán bien está cumpliendo su responsabilidad como un embajador de Cristo? Pablo decía a los corintios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Nuestra confianza en Cristo. Nosotros hacemos un trato. Nuestros pecados por su justificación. Entonces, nuestro pecado es vertido en Cristo. El sacrificio de Cristo por el pecado. Si nosotros vemos en las cosas seculares del mundo, el mundo hace negocio, ¿cierto?, con otras personas. Intercambian bienes. Pero lo que Dios hace, ofrece cambiar su justicia por nuestros pecados. Algo de valor inmesurable por algo que no vale nada. Nos da vida eterna. Gloria a Dios. Nos da esa vida eterna. Entonces, somos agradecidos. Somos agradecidos. Debiéramos estar por su benevolencia, por su gracia, por su amor con nosotros. Cuando estamos nosotros unidos a Cristo, como miembros de su cuerpo, nos unimos en su tarea de reconciliar a Dios con el hombre. Por eso tenemos que poner a trabajar nuestra fe, nuestra confianza que tenemos en el Señor. Por eso Jesucristo habla en el libro de Mateo, dice: todo lo que pidieres en oración, todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Podemos conseguir, si nosotros conseguir todo lo que nosotros queramos simplemente por pedírselo. Pero pedirlo lo que es para el reino de Dios. O sea, nuestra oración, amado, debe centrarse en la obra del reino de Dios. No en las cosas añadidas, sino que buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Se acuerda de Salomón? Salomón, cuando Dios aparece en el sueño, le dice: pídeme lo que quieras. Él pidió sabiduría, conocimiento para llevar al pueblo de Dios adelante. Él no pidió las añadiduras. Entonces hay que pedir para la obra del reino de Dios. Porque Dios no actúa como gerente de pedido. Porque nosotros podríamos herirnos o violar su propia naturaleza o su propia voluntad. Esto tiene que hacerse en la voluntad de Dios. Si tú quieres predicar la palabra del Señor, es un pedido que tú puedes hacer. Puedes predicar. Pero si nosotros estamos pidiendo para nosotros mismos las cosas para nosotros solamente, estamos siendo egoístas. Porque lo que Dios quiere es que nosotros, si nosotros pedimos para la obra de Él. Porque la declaración de Jesús no es un cheque en blanco. Lo que dice: todo lo que pidieren en oración creyendo lo recibiré, no es un cheque en blanco. Porque nuestras peticiones deben estar supeditadas a la voluntad de Dios. Y Él se sentirá gustoso de contestarla. Por eso Jesús dijo:
pedid, buscad, llamar. La oración es el medio para conseguir, ¿cierto? Conseguir para la obra del reino de Dios. Hacer de la oración nuestra ocupación, nuestro trabajo. Y es la confianza que nosotros depositamos en el Señor. Ser serio, ferviente en esto. Pedid como un mendigo, pedid como los mendigos piden limosna. Así nosotros tenemos que pedir al Señor. Pedir como el viajero pregunta por el camino, ¿cierto? Buscar como se busca una cosa de valor que perdimos. Cuando se pierde una cosa de valor, ¿cierto? Nosotros la buscamos hasta que la encontramos. Como el mercader que busca perlas nuevas. Llamar como llama a la puerta al que desea entrar en la casa. Golpear, estar golpeando la puerta del Señor con la oración. El pecado cerró y echó llave a la puerta contra nosotros. Pero por la oración nosotros llamamos. Por la oración nosotros estamos llamando a la puerta. O sea, sea lo que sea por lo que usted está orando, conforme a la promesa, será dado si Dios ve que es bueno para nosotros. Si es bueno para nosotros. Entonces esto será hecho para aplicarlo a todos los que oran bien. Todo el que pide, recibe. Todo el que pide, recibe. Esto es para todos. Judío, gentil, joven, viejo, rico, pobre, alto, bajo, amo, sirviente, doctor, indocto. Todo aquel que pide y que tenga la confianza en Cristo, lo puede hacer. Todos por igual. Son bienvenidos al trono de la gracia. Si van al Señor con fe. Por eso cuando Jeremías dice, les habla, le escribe la carta a los cautivos en Jeremías 29, dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Yahweh. O sea, de acuerdo al plan sabio de Dios, tenemos esperanza en el futuro. Hay muchos que andan viéndose la suerte, pamplina. Tenemos esa confianza en el Señor. Podemos clamar a Él con confianza. Entonces los cautivos en tiempos difíciles no deben desesperarse, porque tenemos la presencia de Dios y la gracia de Dios. Podemos buscar y encontrar a Dios cuando lo buscamos de todo corazón. ¿Por qué Dios no puede ser hallado? Porque hay personas que se rinden después de algunos esfuerzos sinceros y concluyen, dice, Dios no está, Dios no existe. Entonces, amado, llegar a conocer a Dios demanda decisión. Y Jesús asegura que nuestros esfuerzos serán premiados. No se rinda en su afán por encontrarse con Dios. Siga pidiéndole. Siga pidiendo sabiduría. Siga pidiendo paciencia, conocimiento. Siga pidiendo amor, comprensión, y Él se lo dará. Porque en el libro de Juan capítulo 14, cuando Jesús dice, yo soy el camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pedir en el nombre de Yahshua HaMashiach, Cristo, es invocar sus méritos, es invocar su intercesión, su presencia. Dependemos de estos argumentos. El don del Espíritu es un fruto de mediación en Cristo.
comprados por sus méritos, recibidos por su intercesión. Él es nuestro abogado, Él es nuestro consejero, Él es nuestro consolador. Por eso, en conclusión, nuestra fe debe ser puesta a trabajar. Si usted tiene fe, si usted tiene confianza, empiece a buscar al Señor, a buscar a Dios. Vamos a buscarlo en oración. Amén. Bendito sea Dios. Nuestra fe, nuestra confianza es el objetivo de alcanzar metas. Porque si nosotros vemos el diccionario, el trabajo es un conjunto de actividades para realizar objetivos y alcanzar una meta. Y también dice solucionar un problema para atender a las necesidades. Y cuando nosotros entramos en esta dimensión de oración al Señor, tenemos fruto. Ya no andamos con fingimiento, ya no andamos como hipocresía, como Jesús cuando vio la higuera y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Entonces, no tenemos que ser como la generación de Israel, con hipocresía, sino que tenemos que tener la confianza en el Señor. No tenemos que rechazar su presencia, porque muchas veces el rechazo viene por la dureza del corazón. Que Dios, que el Espíritu Santo toque sus corazones, sus vidas. Amén. Vamos a orar, vamos a buscar la presencia del Señor ahí donde está usted. Si usted tiene un problema, si usted tiene una dificultad, créalo que si usted pide, Dios le va a dar. Si usted busca, haya. Si usted va a llamar al Señor, Dios le va a abrir la puerta. Si usted está orando con sinceridad. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Clame al Señor. Baruch Hashem. Alabanza y gloria son para ti, Jesús. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque podemos alcanzarte a través de tu Espíritu, Jesús. Gracias por hacernos entrar al lugar santísimo. Señor, hay muchos que están clamando. Señor, tú no quieres una religión falsa, sino que quieres una casa de oración, un templo, Señor, hecho para adorarte. Y es nuestro espíritu, nuestra alma, Señor. Te alabamos, Jesús. Gracias, Señor. Señor, toca los corazones, Señor, de aquellos, Señor, que están en impiedad, Señor, de aquellos que detienen la justicia, que detienen la verdad. Señor, tócale sus corazones. Gracias, Señor, por manifestarse en esta noche. Tú eres el que convence. Hay muchos que siguen rechazando este conocimiento básico de que tú eres real, que tú existes a través de la creación. Señor, toca, Señor, su vida. Inscríbelos en el libro de la vida para la gloria de tu nombre. Gracias, Jesús, porque tú tienes el control de todas las cosas. Como dice el libro de Isaías, Yahweh desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Tú tienes el control. Tu presencia
tiene el control de todas las cosas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por el sacrificio perfecto que fuiste tú, nuestro gran sumo sacerdote, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Inscribe en el libro de la vida, Señor, aquellos que están clamando. Porque tú te ocupas del perdón y la fe. Gracias, Jesús. Nosotros solamente oramos los unos por los otros para que seamos sanados, Señor. Tu palabra dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Gracias, Señor, por hacernos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y nos acercamos confiadamente a este trono de gracia, Dios, porque tú estabas reconciliando al mundo en Jesucristo. Somos embajadores en tu nombre, Señor. Gracias. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias al Señor, hermano. Gracias. Y gracias por su palabra, gracias por su presencia. Ponga un like, comparta y nos estaríamos viendo el día de mañana, si Dios quiere, a las 9 de la noche. Amén. Nos hace muy bien la palabra del Señor, nos edifica, nos levanta, nos restaura. Así que ánimo, siga adelante, trabaje su fe, confíe en el Señor, confíe de que Él existe, que Él es real, y nos seguiremos mañana alimentando con la palabra del Señor. Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Amén. Amén. Ha llegado la hora de despedirnos de su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. Le esperamos en nuestro próximo programa.